ingresaban a las residencias sin ningún tipo de orden judicial, como se puede observar en esta captura de Torre del Saladillo. Se cometieron daños en las instalaciones de las residencias, tanto materiales como a personas, y a la vez se hicieron allanamientos en estas capturas de San Martín de anterior sin una orden judicial. Se llevaron detenidos a varios estudiantes que eran conocidos en el edificio por ser manifestantes, y nuevamente en el Cují se pudo presenciar el ataque que realizaban tanto grupos armados como grupos gubernamentales en conjunto. Otra parte del informe es el ataque a universidades. Si son estudiantes aquí de la Universidad Rafael Urdaneta, ustedes llegaron a presenciar más de una vez que dentro de las universidades llegaron gas lacrimógeno, disparos de perdigones. Ocurrió lo mismo en Urbe, en la Universidad Rafael Belloso Chacín, a la cual el día 29 de mayo culmina con un herido de gravedad que luego de 21 días en la unidad de cuidados intensivos fallece debido a un disparo bueno, no era un perdigón porque era más grande que un perdigón, de plomo. Como pueden ver, esta es la última vez que hubo un gran número de detenidos aquí en la Universidad Rafael Urdaneta, que fue el 10 de septiembre, que hubo 13 detenidos, y básicamente con eso cierra la parte de ataque a universidades. A lo cual va el segundo gran capítulo, que es las detenciones arbitrarias, que es en lo que se especializa este segundo informe. Con lo cual inicia que para mayo, que fueron las últimas cifras publicadas por el Foro Penal Venezolano, que es la organización no gubernamental que realmente mantiene un mejor cuantificado la cantidad de detenciones que hubo durante las protestas, estipulan que hubo 3.380 detenidos para el 29 de mayo, de los cuales en el Zulia era 420. Sin embargo, esto solamente es el conteo de los detenidos que ellos registraban. Es decir, este número es superado a cabalidad en todo el país. Una última foto. En casi todas las detenciones ocurría esto: los grupos gubernamentales aprendían a los jóvenes y luego, si por lo menos la aprehensión la realizaba la policía regional, se publicaba una foto en las redes sociales con los estudiantes y con las armas o cualquier tipo de utensilio que se les encontraba. Nos dejo con Carlos González, que va a explicar un poco sobre las irregularidades en el debido proceso. Buenas tardes, bienvenidos. Parte de lo que se aduce en este nuevo informe, o en la actualización del informe que se presentó en primera fase, está relacionada directamente con las situaciones que se fueron presentando de una manera sistemática desde el punto de vista irregular. Tenemos dos posiciones que tenemos que manejar. Una, donde las situaciones irregulares parten de los organismos policiales o los organismos que en algún momento actúan como organismos de seguridad, y parte de las situaciones irregulares por parte de los organismos judiciales. En principio, tenemos ante las situaciones irregulares que se presentan por parte de los organismos policiales, existía un maltrato físico y verbal hacia los estudiantes detenidos, donde eran ofendidos desde el punto de vista homofóbico, político, personal, digamos que de algún punto de vista económico, simplemente por el hecho de ejercer un derecho de protesta que está válidamente constituido y conformado como un fundamento para todo lo que estaba ocurriendo. Este maltrato verbal también conllevó en muchas ocasiones, como ya lo hemos sabido, a maltratos físicos. Se han registrado varios casos, evidentemente, donde los funcionarios fueron, digamos que de alguna manera, consecuentes en golpear con los cascos antimotines, con los rolos de seguridad, con los mismos escudos antimotines, donde de alguna manera fueron humillados los detenidos por parte de los funcionarios con las armas, al serles colocadas en la sien, en los genitales, en la boca, simplemente para quebrantar lo que era la posición de la persona frente al funcionario. Otro de los importantes casos que se han venido presentando en la revisión de expedientes y en la defensa de los detenidos es el retraso en la remisión de las actuaciones por parte de los funcionarios. Cada funcionario o cada organismo actuante tiene un periodo de 48 horas en el caso de los adultos y de 24 horas en el caso de los adolescentes para elaborar el expediente que se remitía a la Fiscalía y al Tribunal
para iniciar el procedimiento penal. Esta remisión se hacía cuasi cercana a las 48 horas o a las 24 horas, en muchos casos hasta pasadas las mismas, simplemente para tener en el argot policial el popular ruleteo a los muchachos detenidos, llevándolos de una instalación a la otra, digamos que creando ciertas zozobras en familiares, directamente los mismos detenidos por no saber qué era lo que estaba sucediendo. Tenemos casos de familiares que se acercaron a los abogados que de alguna manera integraban la parte conglomerada de la defensa, pensando que las personas que estaban detenidas estaban muertas, porque tenían 2 y 3 días sin saber de ellos, sin que registrara en ningún centro de detención el ingreso a los mismos, sin que ningún funcionario, entiéndase, cuerpos policiales, 6CPC, SEBIN, Guardia Nacional o las Fuerzas Armadas en conjunto, era capaz de determinar si esas personas se encontraban en alguno de estos órganos. Otra de las diversas situaciones que se presentaron es cuando los funcionarios actuantes modificaban el contenido de las acciones por parte de los detenidos con relación directa a lo que llegaba al expediente en el tribunal. Es decir, personas a las que de alguna manera se encontraban en una zona, los detienen en otra y dicen que estaban en la misma área de protesta. Tenemos el caso de ciertos representantes que en el último de los altercados que se presentó en la Universidad Rafael Luis Chacín, fueron a buscar a sus hijos porque los llamaron en virtud de que se había presentado una situación de manifestación y fueron detenidos los representantes porque supuestamente estaban en la protesta. El juez, los fiscales hicieron caso omiso de la situación, estuvieron un par de días detenidos hasta que la fiscalía y digamos que el tribunal otorgó las medidas cautelares con caución, es decir, con una fianza por parte de un tercero por cuanto estos eran adultos. Otra de las situaciones bastante comprometidas y que de alguna manera terminaron afectando todo lo que es la parte del debido proceso hacia estas situaciones es la implantación o la creación de evidencias en contra de los detenidos. Hemos tenido casos donde la persona es detenida y los funcionarios, de alguna manera arbitraria, sin tener en cuenta la parte de la lógica o de la sana crítica que debemos tener al momento de elaborar actuaciones, han incorporado situaciones desde el punto de vista penal en las mismas para inculpar a los muchachos, personas que no tienen ningún tipo de maletín y dicen que tienen un maletín con ciertos agentes explosivos o con miguelitos, los populares miguelitos, situaciones donde de repente todos conocemos ya a raíz de todo esto lo que es las fulanas bombas molotov, donde tú tienes en un morral 4 bombas molotov conjuntamente con artefactos explosivos y conjuntamente con encendedores, donde al exponerle esta situación a los jueces en determinadas circunstancias o a los fiscales, quedamos en evidencia de que los funcionarios simplemente lo estaban haciendo por perjudicar a las personas detenidas. Una situación que también se presentó con bastante frecuencia era ese aislamiento hacia los detenidos con relación al acceso tanto a sus familiares como a la defensa, es decir, a sus abogados. ¿En qué sentido? En que en estos lapsos de 48 y 24 horas que las personas estaban en zozobra para ver si eran presentados o no ante el tribunal, las personas no tenían ningún tipo de comunicación sino solamente con los funcionarios, donde en estos periodos se evidenciaron casos de tortura física, los casos de maltrato verbal que comenté hace unos minutos y la parte de las humillaciones y vejaciones a las que fueron sometidos Marte y sus compañeros, que estoy casi seguro que cualquiera de ustedes en algún momento determinado tenían alguna conversación con uno de ellos y en confianza pudo haberles comentado lo que pudo sucederle siendo detenido. Posteriormente, las situaciones irregulares que atacan ya directamente al debido proceso es por parte de los organismos judiciales, donde nos encontramos en una realización tardía de los actos, esperando hasta últimas horas en la noche y siendo el último procedimiento que se practicaba ante los tribunales los casos de detención de protestas. Es decir, en promedio, todas las actuaciones relacionadas con los casos de protesta eran tratadas en el tribunal posterior a las 6, 7 de la tarde, donde comenzábamos ya nosotros un acto de defensa 9, 10 de la noche y a veces hasta más altas horas. Hemos tenido el caso de una audiencia donde la Fiscalía
intentó modificar una imputación contra unos detenidos que duró 27 horas. Los muchachos ingresaron al tribunal a las 9 de la mañana del día viernes y salieron a las 12 del mediodía del día sábado, simplemente por el retardo de la juez para tomar la decisión. Otra de las situaciones que se han presentado es el de las dilaciones indebidas, donde la duración de un acto que normalmente puede representarse en 2-3 horas, transcurre de 7 a 8 horas por la sencilla razón de tratar de coordinar todas las irregularidades policiales, que en un momento les estoy comentando, más las judiciales, y ver cómo, desde un punto de vista judicial, podemos enmendar esta situación. Evidentemente, todo esto está supeditado a la subordinación en la toma de decisiones. No hay ninguna decisión que nosotros podamos haber considerado a lo largo de todos los procedimientos que hemos llevado en los últimos meses, donde podamos decir que el juez tomó la decisión. Todo siempre estaba, digamos que de alguna manera, a la expectativa de una llamada telefónica, de una orden jerárquica, de una especie de comunicado que viniera de un superior para que el juez pudiera decidir. Nos encontramos también en presencia de lo que eran unas decisiones tipo formato. Todo era igual para todas las circunstancias, todas las situaciones. No se valoraban partes puntuales de cada detención, de cada situación presentada por parte de los detenidos. No se especificaba de alguna manera cuál era la imputación objetiva que tenía que tener la Fiscalía frente a los ciudadanos, sino que sencillamente se conoció hasta de casos de imputaciones genéricas. Para que tengan un conocimiento general, simplemente lo acuso por uno de los delitos contra el orden público. Estamos hablando de un universo de 25 delitos. ¿Cuál era el delito? ¿A qué estás haciendo referencia? ¿Qué es lo que pides? Otra de las situaciones, digamos que desde el punto de vista judicial, que fue más frecuente, fue el rechazo a las solicitudes por parte de la defensa en atención a las actas. Se solicitaba de alguna manera que el tribunal conociera de nulidades, que conociera desde un punto de vista específico de situaciones que eran contrarias a derecho. El tribunal simplemente las declaraba sin lugar. La única solicitud por parte de la defensa en todos los casos que se mantuvo, digamos que a favor de los detenidos, fue la solicitud de copias. Eso fue todo desde el punto de vista de las dilaciones y de las violaciones al debido proceso que se fueron fundamentando de una manera más precisa con los casos que a continuación Daniela Guerra les va a comentar.